Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. En el punto 3 del Eneagrama tenemos 3 ideas santas. No es solo una. La ley santa, la armonía santa y la esperanza santa. La ley santa es algo bastante sencillo. En general las ideas santas no son algo tan complejo. Lo que pasa es que hay que tener la experiencia para poder comprenderla. Pero voy a tratar de explicarlo en sencillo. Y la ley santa es el entendimiento de que el universo está en constante cambio y que el cambio constante del universo es una manifestación del ser. Tan simple como eso. Es decir, en el punto 8, 9 y 1 veíamos, por ejemplo, en el punto 9 el santo amor, que es la comprensión de que todo lo que existe es amor. Tan simple como eso. Es una cosa como simple y sencilla. En el punto 8 es entender que todo lo que existe tiene dimensiones y expresa la profundidad del ser, solo por existir. En el punto 1 era entender que las cosas así como se ven son perfectas. Así como son perfectas. No hay nada que quitarles ni añadirles. En la ley santa, lo nuevo es que entendemos que las cosas como son un proceso que está en movimiento. Y ese permanente movimiento es expresión del ser. Es decir, ahora no solo entiendo que las cosas son una manifestación del ser, sino que en realidad no existen las cosas, solo existen los procesos. Porque no existen las cosas fijas, no existe... Cuando yo imagino una piedra, la piedra es un concepto estático. Pero si realmente observo una piedra, la piedra es una interacción de electromagnetismo que está sucediendo permanentemente y todos los átomos están en movimiento. Si yo observo el movimiento, no voy a ver algo como una piedra, voy a ver solo movimiento. Entonces el universo, la ley santa es entender que el universo no es una cosa, sino que es movimiento y que ese movimiento es expresión del ser. Se podría decir que la realidad es un océano que tiene movimiento en la superficie y corrientes en su profundidad. Y no existe un océano que está quieto. Eso no es posible. El océano es movimiento, es agua fluyente. Entonces esta comprensión, una de las cosas que viene a romper es nuestra idea de las causas y los efectos. Normalmente tenemos la idea de que nosotros podemos ir y hacer algo y eso que hacemos tiene un efecto en otro lugar. En la ley santa entendemos que lo que hacemos, que el efecto y lo que pasa en el otro lugar, todo eso es parte del mismo movimiento, no son dos cosas separadas. No es que si yo voy, qué sé yo, y empujo la taza, entonces yo empujé la taza. Todo el movimiento del universo en su conjunto es yo empujé la taza y la taza está cayéndose. No hay separación entre alguien que cause las cosas y los efectos, porque el universo es una sola masa de movimiento que cuando se mueve por acá, ese movimiento refleja el movimiento de todo el conjunto. Nada se está moviendo de forma independiente. Todos los movimientos suceden conectados unos con otros. Es decir, a ver, para imaginarlo de otra forma, supongamos que tengo esta tela. Entonces, si se produce movimiento acá, en realidad el movimiento acá es movimiento en toda la tela. O sea, cuando esto se mueve, todos los átomos y electrones que conforman esta tela se mueven al mismo tiempo. Entonces yo no puedo separar el movimiento de esta parte de la tela del movimiento de lo que está pasando en la tela en su conjunto. No pueden estar separados.
No hay dos movimientos que estén separados uno del otro en todo el universo. Es increíble esta idea santa, ¿sí? Porque al eneatipo 3, cuando estamos fijados en el punto 3, tenemos la impresión de que nuestras acciones están impulsadas por nuestra propia voluntad. Y lo que dice la ley santa es que eso que nosotros llamamos propia voluntad, en realidad es parte de los movimientos de todo el universo. Es decir, cuando tú tomas una decisión, es todo el universo entero moviéndose y que en ti aparece como una decisión. Mientras en ti surge una decisión, qué sé yo, a miles de millones de kilómetros de años luz está explotando una estrella y las dos cosas surgen de manera simultánea y se causan una a la otra, por decirlo así. Es una idea loquísima. Entonces no existe realmente algo así como mi decisión, mi voluntad, mis acciones. Tus acciones son simplemente parte de toda la trama del universo. Al eneatipo 3 le pasa que cuando está desconectado de la ley santa se siente como un hacedor independiente. Los eneatipo 3 en su fijación tienen la sensación de que si ellos no hacen las cosas, no va a suceder nada. Y si nada sucede, me voy a quedar estancado y quieto. Y eso es como la fantasía de que voy a morir. Entonces los eneatipo 3 tienen esta cosa como de sentir que ellos tienen que hacer, 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 hacer. En inglés le llamaban ego go al eneatipo 3. Go quiere decir ir o hacer. Entonces es como el ego hacer. Porque no percibo que el universo está en movimiento. Tengo la percepción de que el universo es una cosa que está quieta. Y entonces si yo no hago, no va a haber movimiento. Y luego, la idea de que ese movimiento, que no percibo que está ahí, ese movimiento es una expresión del ser, es una expresión de la bondad fundamental del universo. Y la esperanza santa tiene que ver con eso, que es la otra idea santa. Es decir, este movimiento del universo es básicamente bueno y cada movimiento en cada rincón de la galaxia está en armonía con todos los demás. No hay movimientos que estén en conflictos unos con otros. Eso es una ilusión de la percepción cuando percibimos desde la superficie. Todos los movimientos que suceden, aunque para nuestra superficie aparentemente puedan ser contradictorios, en realidad son expresión de una misma cosa. Entonces, yendo a la metáfora del océano, supongamos que surgieran dos olas y esas dos olas colisionaran entre sí. Entonces, si uno mira desde la superficie, uno podría decir, ah, hay dos olas peleando por el territorio, ¿sí? Esas dos olas se odian y están en conflicto una con otra. Pero en realidad, si miramos la totalidad del proceso, esas dos olas surgen de el movimiento de todo el mar. Y el mar no está en conflicto consigo mismo. Y esto, cuando lo percibimos, nos lleva a la experiencia de la esperanza santa, que es la sensación de que todos los movimientos están en armonía unos con otros. Y entonces todos los movimientos se dirigen a un buen lugar. No soy yo el que tiene que crear los movimientos para que pasen las cosas buenas. Los movimientos ya están coordinados, ya saben lo que tienen que hacer. Están en armonía unos con otros. Es muy bonita esta idea santa y es una de las ideas más difíciles de entender en nuestra cultura, porque nuestra cultura es una cultura muy centrada en el hacer. Hemos aprendido que tenemos que hacer, 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 hacer. Sentimos que si nos detenemos, vamos a morir. Por eso muchas veces cuando empezamos a practicar meditación y se producen esos momentos en que se detiene ese hacedor interno, nos viene mucho miedo, porque sentimos que nos disolvemos, que perdemos la forma. Y si yo me disuelvo y pierdo la forma, entonces voy a perder mi capacidad de actuar y de hacer en el mundo. Ese es uno de los miedos más profundos del eneatipo 3 también, pero que todos lo tenemos realmente. Ya, eso como introducción para ir entendiendo todo lo demás acerca del eneatipo 3.
A la pasión del punto 3, Claudio Naranjo le llamó la vanidad y Sandra Maitri le llama el engaño. Al principio a mí me molestaba que le llamara engaño porque le tengo mucha lealtad a Claudio Naranjo, pero a medida que fui leyendo y entendiendo más por qué le llama engaño, me fue haciendo cada vez más sentido. Ella dice, el engaño consiste en presentarse ante los demás como si uno fuese su ego ideal, o bien adaptarse al ego ideal de los otros para calzar en una situación específica. En el ejercicio que acabamos de hacer, lo que estábamos explorando era este ego ideal. Los genetipos de la imagen hacen esto, es decir, me presento ante el mundo como si yo ya fuese mi ego ideal. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi ego ideal he decidido que soy una persona bondadosa, me presento ante los demás como si yo siempre, en todo momento, fuese bondadoso, como si yo fuera la encarnación de la bondad, que no tiene ninguna falla en la terminación, ¿no? Los genetipos de la imagen quisieran mostrarse ante los otros como si ya fuesen el ego ideal. Hay una confusión porque uno no puede nunca ser su ego ideal porque el ego ideal es un concepto. O sea, yo puedo aspirar a ser, qué sé yo, bondadoso, pero hay momentos del día, hay momentos del mes en que no me siento bondadoso y no soy bondadoso y no actúo de forma bondadosa y no tengo pensamientos bondadosos. Pero los genetipos de la imagen sienten mucha angustia cuando su vivencia no calza con la imagen, porque tienen la sensación que en realidad ellos son la imagen. Entonces, cuando mi vivencia no calza con la imagen, siento que me estoy disolviendo, rompiendo. Es muy angustiante. Es por eso que cuando nuestra autoimagen está amenazada, uno de los estados que más experimentamos es la ansiedad. La ansiedad es ese miedo flotante que todos tenemos. ¿Y por qué tenemos todos ese miedo flotante? Porque nuestra experiencia nunca calza con el ego ideal del todo. Hay momentos, hay breves momentos en donde calza, ¿no? Yo digo, soy una persona bondadosa y los momentos del día en que me siento bondadoso deben ser 25 minutos. El resto del día, mi experiencia no está corroborando que soy ese ego ideal y eso genera ansiedad, porque cuando estamos atrapados en el juego de la imagen y no calzamos con esa imagen, sentimos que nos van a rechazar, que no nos van a querer, que no vamos a tener de los otros la reacción que creemos que necesitamos que tengan para ser amados, reconocidos, queridos. Entonces, los genotipos de la imagen intentan mostrarse como si fuesen ese ego ideal, y eso es un engaño, o bien adaptarse al ego ideal de los otros, que eso es sobre todo la estrategia del eneatipo 3. El eneatipo 3 identifica cuál es el ego ideal de los otros, qué es lo que las otras personas consideran como la mejor personalidad. Y entonces yo identifico eso e intento convertirme en eso, tener los sentimientos que ese personaje tendría, actuar de la forma que ese personaje actuaría. Los genotipos 3 pueden ser muy camaleónicos. Podría pasar que, por ejemplo, voy a una situación en donde todos son matemáticos y entonces yo me esfuerzo en ser el mejor matemático y todos los días hago ejercicios de matemáticas, desarrollo mis habilidades matemáticas y entonces tengo el máximo pensamiento matemático. Pero después otro día, si voy a, qué sé yo, a una fiesta y lo que más se valora en la fiesta es bailar, yo soy el que mejor baila y me esfuerzo en ser el mejor bailarín. Entonces identifico cuál es el ego ideal de los otros y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo hasta convertirme en eso. Los eneatipo 3 son posiblemente de los más hacedores de todo el eneagrama, porque convertirse en el ego ideal requiere un esfuerzo incesante. Normalmente cuando uno explora la experiencia del eneatipo 3 hay mucho cansancio. Necesito detenerme. Hace mucho rato que necesitaba detenerme y descansar, pero no puedo porque necesito cumplir con la imagen que tengo que cumplir. Si no, aparece esa ansiedad. Entonces lo que empieza a pasar acá es que
el empaque que yo muestro se vuelve más importante que la sustancia. Es como lo que hacen los publicistas con los productos. Cuando te venden Coca-Cola, lo que te venden no es la bebida, es una imagen. Si tú tomas Coca-Cola, entonces eres una persona especial, una persona que sonríe. Hay una canción de Coca-Cola muy antigua que mi hija usa para hacer un juego de manos. Y dice, una Coca-Cola y una sonrisa me hacen sentir feliz. Entonces, si tú tomas Coca-Cola, vas a recibir sonrisas y te vas a sentir feliz. Eso es lo que venden, una imagen. Esa es una estrategia de marketing probada y demostrada. Cuando uno quiere vender un producto, lo que le tiene que vender a la gente es una identidad, no el producto. Y cuando tú logras asociar el producto que vendes a una identidad, entonces ahí la gente quiere comprar. Ese es el poder que tienen las imágenes sobre nosotros. Queremos convertirnos en alguien para ser vistos. Entonces en la vanidad lo que empieza a pasar es que importa más el empaque que el contenido. La Coca-Cola es tóxica. Si tú tomas mucha Coca-Cola, lo único que vas a conseguir es intoxicar tu cuerpo. Pero tomamos Coca-Cola feliz, porque la Coca-Cola tiene un glamour, ¿no? Bueno, no sé si todavía lo tiene, pero eso es lo que se vende, ¿no? Especialmente al N tipo 3, lo que le termina pasando es que empieza a tener la sensación de que la fachada que muestro es lo que soy. Entonces tengo que estar todo el tiempo haciendo muchas cosas para que se vea que soy eso. Y termino confundiendo eso que se ve con lo que realmente soy. Los eneatipos 2 no se confunden tanto como el 3 y los 4 tampoco en este sentido. Y lo que hacen los eneatipo 2 es intentar reforzar constantemente su imagen para verse como alguien, sobre todo, imprescindible para los demás. Y por otro lado, los 4 están todo el tiempo identificados con una imagen devaluada de sí mismos. Y están siempre en conflicto con eso y sintiéndose bastante deprimidos y frustrados porque creen que lo que ellos son nunca calza realmente con la expectativa que tienen los otros. Pero en el caso del 3, el 3 realmente puede acabar sintiendo que lo que yo muestro ante los demás es lo que realmente soy. Y entonces puedo empezar a representar a este personaje que va a agradar a la expectativa del otro y empezar a sentir los sentimientos del personaje y empezar a creer que los sentimientos del personaje son mis verdaderos sentimientos. Al punto de que después puedo terminar sin saber realmente qué es lo que realmente siento. Se podría decir que el engaño tiene al menos tres niveles. El primer nivel es el engaño hacia los demás. Engañamos a los otros de alguna forma. Es decir, moldeamos nuestra conducta, moldeamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que se vean aceptables para los demás. ¿Quién no hace eso? O sea, si realmente fuéramos por la vida expresando todo lo que pasa por dentro nuestro, lo más probable es que no caeríamos tan bien. Hasta cierto punto se acepta, y se acepta bastante socialmente, que mentimos, ¿no? O sea, todos sabemos que nadie muestra completamente toda su interioridad, que todos modifican y adaptan su conducta para ser y verse más aceptable frente a los demás, ¿no? Entonces, en los eneatipos de la imagen, esto se vuelve más extremo, más intenso. Pero todos lo hacemos, todos moldeamos nuestra conducta para poder recibir más admiración o más amor o más aprobación. Eso es universal. En el caso de los eneatipo 3, ellos tienen una habilidad muy especial para sintonizarse con el ego ideal de los otros y luego presentarse como un buen ejemplar de ese ego ideal. Sí, tienen como una capacidad como de escanear las expectativas sociales y rápidamente moldearse y representar ese personaje que va a caer mejor.
Entonces, en general, los genotipo 3, la primera sensación que tú vas a tener con ellos es que son personas agradables. Es verdad, son vanidosos, quieren ser admirados, pero normalmente no caen en cosas tan burdas como hablar demasiado de sí mismos al punto que a todo el mundo le empieza a molestar, porque su forma es más bien agradar la expectativa de los otros, para que no se vayan a imaginar a alguien como egocéntrico que está jactándose y intentando de una manera deliberada despertar como envidias en los otros. Eso es algo que le pasa más a los eneatipos 2. El eneatipo 3, en cambio, está pendiente como de la expectativa de todos, es como una visión panorámica y entonces tiene que dar un buen perfil hacia todos lados, ¿no? Entonces sabe muy bien cómo agradar a todos. Son personas que suelen caer bastante bien, al menos como en un primer momento. Ahora, hay otro nivel del engaño que es el autoengaño. No solo cuando estamos en el engaño representamos el ideal de los otros, sino que podemos acabar creyendo que nosotros somos este personaje ideal. Y aquí ya es más problemático porque, digamos, moldearse y adaptarse para caer bien no tiene ningún problema si tú no te estás mintiendo. O sea, es decir, en alguna situación lo mejor va a ser que no muestres tus sentimientos más íntimos porque al final eso te puede traer problemas, puede hasta ser práctico eso, ¿no? Y no hay problema, pero el problema es cuando el engaño se convierte en autoengaño. Cuando cuando representar el papel se termina convirtiendo en la persona que yo creo que soy, cuando me confundo entre la representación que hago para adaptarme con mi verdadero ser. Entonces aquí es cuando el autoengaño se vuelve problemático porque perdemos acceso a nuestra profundidad, perdemos contacto con nuestros sentimientos reales, perdemos contacto con nuestras necesidades reales, perdemos contacto con nuestros pensamientos, nos desconectamos de nosotros mismos. Y es ahí cuando se genera un vacío profundo dentro nuestro. Entonces, engañar a los otros no es problema siempre y cuando estés en contacto contigo. Puede ser diplomático, no es un pecado ser diplomático, ¿sí? El problema es cuando confundes la diplomacia con tu ser verdadero. Y, y cuando estamos en el autoengaño, que esto es algo que ya dije, pero lo vuelvo a mencionar, se trata sobre todo de un hacer en lugar de ser. Es decir, tengo que hacer mucho esfuerzo para identificar cuál es el yo ideal que debo representar y luego tengo que hacer muchas acciones para verme como ese personaje. Es mucho trabajo, es una gran tarea hacer eso. Entonces a los eneatipo 3 les pasa mucho que cuando salen al mundo sienten que están todo el tiempo muy alertas, muy en la acción, teniendo que ser eficientes desde todos los flancos, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy agotadora. Había un cómic con un chiste que aparecía en un libro de Claudio Naranjo que mostraba en la primera escena, voy a inventar, qué sé yo, alguien que estaba en la mañana tomando desayuno. Entonces decía, tomar desayuno, tomar desayuno, tomar desayuno. Después iba al trabajo, trabajar, trabajar, trabajar. Y después salía de vacaciones y decía, descansar, descansar, descansar. Es como que hasta el descanso lo tienes que hacer de tal manera que sea una buena representación. Entonces es como un no poder parar de hacer. Y eso es algo que nos pasa a todos en nuestra superficie, porque todos estamos identificados con nuestra autoimagen. Y si observas lo que pasa los primeros minutos en que te sientas a meditar, vas a ver que estás muy activo. Tu mente está constantemente como realizando acciones, intentando calmarse, intentando meditar, intentando resolver el problema que tuviste, es como que está en una actividad permanente. Incluso cuando nos vamos a dormir, hay una parte de la mente que está intentando hacer cosas, intentando acomodar pensamientos, acciones, mucho trabajo que tiene que ver con calzar con la imagen. Y cuando nos mantenemos meditando un tiempo más largo,
poco a poco ese exceso de hacer empieza a bajar su intensidad. Y ahí empezamos a sentirnos y empezamos a sentir todas esas cosas incómodas que están debajo de esa superficie. Estamos todo el tiempo tratando de no hacer contacto con nuestra verdadera experiencia. La virtud del N-tipo 3 se llama veracidad. Es decir, estamos intentando no contactar con nuestra verdadera experiencia para sostener esta imagen. Y eso es mucho esfuerzo. Y eso es lo primero que vemos cuando nos sentamos a meditar. La mente está muy activa, tratando de hacer algo. Entonces empieza a detener y entramos en una capa más profunda, en donde empezamos a descubrir cosas. Oh, ahora descubro que estoy enojado. Vaya, y yo que pensaba que nunca me enojaba. Ahora descubro que estoy muy ansioso, y yo que pensaba que era una persona tranquila. Ahora descubro que estoy triste, y yo pensaba que estaba feliz. Empezamos a descubrir una capa de verdad que no calza con esa imagen más superficial. El autoengaño es una serie de mentiras que nos contamos acerca de nosotros mismos para sostener esa imagen. Y las personas que más nos gustan son las personas que confirman esa imagen. Entonces, si yo digo que soy una persona bondadosa, cada vez que alguien me diga qué bondadoso soy, esas personas me gustan, porque esas personas confirman la imagen que yo quiero tener de mí mismo. Y si alguien me dice, no, no eres tan bondadoso, no, tú tienes un lado oscuro, no, no es verdad, yo encuentro que eres egoísta también. Esas personas no nos gustan. Una de las cosas que hacemos para sostener esta mentira es hacer muchas cosas para que los otros confirmen esa mentira. Estamos constantemente distorsionando nuestra experiencia para que no desafíe a esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si yo digo que soy alguien fuerte y de pronto me siento muy cansado, a lo mejor podría empezar a culpar a alguien. Ah, es que son todos unos estúpidos. Y me empiezo a imaginar cómo los voy a poner a todos en su lugar porque estoy cansado porque no han hecho su trabajo. Yo nunca me canso. Ellos son los que se cansan, por eso no hacen su trabajo. Entonces acomodo la realidad de una forma en donde ya yo parece que no soy el cansado. En realidad yo tengo energía. Son ellos los que no hacen su trabajo y por eso yo estoy sobrecargado y me siento ahora cansado, pero yo tengo energía de sobra. Los otros no tienen energía, por eso no trabajan. Les voy a hacer un plan de mejoramiento, los voy a mandar al gimnasio para que tengan más energía. Y entonces así se me empieza a ir la angustia de ver que en realidad yo ahora estoy cansado y sí me siento débil y no soy tan fuerte como me imagino. Tenemos que empezar a mirar cómo nos mentimos, cómo estamos constantemente acomodando nuestras ideas acerca de nosotros mismos para que nuestras sensaciones no desafíen esas verdades. Yo tenía un amigo 3 que un día dijo algo tan genial en sus autoexploraciones, dice un día, me he dado cuenta que a mi pareja yo la quiero día por medio. Esa es la verdad. O sea, yo no puedo afirmar realmente que la quiero todos los días. Yo la quiero día por medio. Y eso es todo. No puedo más que eso. No puedo ser una pareja más perfecta que eso. Claro, imagínate si no puedes abrirte esa verdad, entonces un día la quieres a tu pareja y al otro día tienes un conflicto tremendo, porque no eres la pareja perfecta. Entonces te lo pasas todo el día con culpa, con ansiedad, porque necesitas sostener esa imagen. Cuando en realidad es mucho más fácil decir, bueno, en realidad, un día la quiero, al otro no la quiero, pero igual quiero estar con ella. Perfecto, no hay problema. El universo está en movimiento permanente, todo está en cambio. Esa es la ley santa. Todo está en cambio, entonces no tengo que ajustarme a una imagen fija, porque todo se está moviendo dentro de mí. Cuando nos queremos identificar con una imagen fija de quiénes somos, no toleramos que las cosas se muevan de lugar dentro nuestro. Tenemos que inventar miles de mentiras para no ver la verdad. Ahora estoy cansado, ahora estoy enojado. Eso no significa que si estoy enojado, soy una persona enojada. No, ahora hay enojo, es un movimiento de todo el universo que no tiene que ver conmigo. Todo el universo se está moviendo y soy parte de ese movimiento, no se va a quedar fijo. Pero en el caso del 3
y de cuando estamos en general fijados en nuestra autoimagen, nuestra experiencia no calza con la autoimagen y nuestra experiencia nos empieza a asustar, porque creemos que si la aceptamos, nos vamos a convertir en otra persona mala, tonta, fea, ridícula, y que nos vamos a quedar atorados ahí. Por eso el eneatipo 3 está siempre haciendo, haciendo, haciendo y no se puede relajar. Porque si me relajo voy a dejar de ser por un rato el personaje. Y no confío en que esto que está acá, esto que es más genuino, vaya a ser un proceso en constante cambio. No, esto que empieza a aparecer empieza a darme la impresión que fuese una cosa sólida que no va a cambiar. Entonces tengo que hacer algo para cambiarlo. No puedo ser esto. Tengo que ser otra cosa. Y otro nivel del engaño que es muy importante cuando estamos en nuestra experiencia 3 es creer que nuestro valor está en lo que podemos lograr. Y esto es algo que todos padecemos. Creemos que lo que nos da valor son nuestros logros. Estamos convencidos de que las personas que logran más cosas tienen más valor que las que logran menos. Estamos convencidos de que no podemos detenernos porque si nos detuviéramos, no solo moriríamos, perderíamos el valor. Entonces, uno de los miedos más grandes que tienen los eneatipo 3 es fracasar o ser inútiles, no servir, porque está la creencia de que yo valgo en la medida que hago, en la medida que hago algo para mostrar esa imagen. Y si se fijan, esto es una cosa absolutamente colectiva. O sea, en todas partes sentimos que el que tiene más valor es el que logra calzar con esa imagen. ¿Cuántos años de nuestra vida nos hemos pasado haciendo miles de esfuerzos con mucha ansiedad, logrando calzar con esas imágenes o sufriendo porque no calzamos con ellas? Hay algunas imágenes como colectivas, así como muy superficiales, pero que tienen mucho poder sobre nosotros, ¿no? Tener un trabajo, tener dinero, un auto, un perro y una familia. Entonces, si no tienes todas esas cosas, sientes que estás en falta. Sientes que hay algo que está mal en ti y que no vales tanto como las personas que tienen el auto, el perro, la casa, la familia y, qué sé yo, dinero en el banco. En el caso del subtipo social del 3, la persona siente una necesidad muy compulsiva a mostrar todos esos logros, ¿no? Entonces me acuerdo en un SAT nos contaban acerca de un 3 que cada vez que llegaba a la casa, en su auto, un auto así último modelo, llegaba a su casa, se estacionaba frente a la casa y se quedaba esperando a que llegara el vecino. Entonces cuando el vecino llegaba, él se bajaba del auto, hola vecino, de su auto bello, increíble, precioso, con su traje elegante, ¿no? Hola vecino, y entraba a la casa después del trabajo. Y cuando el vecino entraba a la casa, él volvía a salir, se volvía a meter en el auto y esperaba que llegara el otro vecino. Y cuando llegaba el otro vecino, se bajaba de su auto último modelo y lo saludaba. Hola vecino. Ese es el 3 social que necesita como mostrar su estatus. Pero de alguna manera, todos hacemos eso, ¿no? Todos sentimos que tenemos que mostrar ese estatus y cuando sentimos que no tenemos ese estatus que mostrar, sentimos una vergüenza espantosa, como si valiésemos menos. Y todos tenemos una mezcla de cosas en donde sentimos que somos valiosos porque alguna partecita nuestra calza con esas imágenes y en otro lugar sentimos que somos lo peor del universo porque no calzamos con esas imágenes. Definitivamente no calzamos. Y entonces todos tenemos un sentimiento de vergüenza respecto a nosotros mismos muy profundo. No conozco a nadie que no tenga vergüenza por esto. Entonces, si se suponía que yo tenía que ser, qué sé yo, en el ámbito de la pareja, sexy, magnético, sensual, y no lo soy, estoy en falta.
Si yo tenía que ser en el trabajo el más eficiente, el más exitoso, el que logró llegar a la cima, y no estoy llegando a la cima después de 15, 20, 25 años, oh, está mal, etcétera. Es una cosa que nos tiene vueltos locos a todos, que nos tiene en un estado de ansiedad permanente, porque sentimos que nos falta algo más por hacer para tener más valor. Y la palabra vanidad es muy interesante lo que significa. Quiere decir darle demasiada importancia a lo que es vano, a lo que realmente no tiene importancia trascendental. Lo que tiene importancia trascendental no es la imagen que mostramos a los otros, sino que es la experiencia de ser. Es la experiencia que tenemos cuando entramos en ese espacio más profundo de nosotros mismos. Y no importa si los otros nos están aplaudiendo o no, porque estamos en contacto con algo más profundo y la pura experiencia de ser es en sí misma gratificante. Y no siento que ese ser que soy es algo para mostrar. Experimento el ser fluyendo y sucediendo a través de mí. Y esa experiencia en sí misma me llena, siento que no me falta nada. A mí me encanta este ejemplo para poder explicarlo. Yo cuando toco piano, hay dos formas de tocar piano, desde la vanidad o desde el ser. Entonces cuando toco piano desde la vanidad, estoy imaginando todos los aplausos que voy a tener un día, no sé cuándo, cuando hago un concierto. Quizás nunca va a suceder, pero empiezo a fantasear con eso. Y antes me pasaba que podía forzarme a mí mismo a tocar piano cuando no tenía ganas de tocar piano, persiguiendo esa fantasía, los aplausos que podía recibir. Y entonces a veces me podía pasar 2, 3 noches durmiendo poco, tocando piano, torturándome por cumplir con esa imagen. No había disfrute ahí. Y entonces mientras menos disfrute hay, más frustración hay por no estar llegando, porque la experiencia no me está dando nada. O la otra posibilidad es tocar piano cuando me dan ganas, cierro mis ojos, siento el sonido del piano y bastaría con tocar un solo acorde y eso ya lo puedo disfrutar. No necesito ser un concertista para disfrutar, porque estoy presente. Entonces la experiencia no es para mostrarla después, para tener una imagen frente a los demás. La experiencia es simplemente una experiencia aquí y ahora, en sí misma completa, exquisita, deliciosa. Entonces perdemos nuestro sentido del valor, de lo que es esencial, cuando nos importa demasiado cuál va a ser la mirada que vamos a tener. A mí me encanta, yo siempre me acuerdo de algo tan trascendental que escuché una vez de un hombre que acompañaba a las personas en procesos de morir. Entonces siempre le preguntaba a la gente, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Y él decía, nunca nadie se arrepintió de no trabajar más. De las únicas cosas que la gente se arrepentía era de no haber disfrutado más, de no haber estado más tiempo con la gente que ama, de no haber hecho más cosas que lo hicieran crecer y explorar y conocer la vida. Esas son las cosas esenciales de la vida. Piensa todos los minutos de tu vida que no le estás dando importancia a eso, en que realmente le estamos dando importancia a mostrar una imagen para sentir que tenemos valor. Y entonces podemos pasarnos trabajando horas y horas, podemos pasarnos haciendo tremendos esfuerzos simplemente para que en nuestra imaginación, porque en la realidad casi nadie lo va a hacer, para que en nuestra imaginación alguien nos diga, y eso sería todo. ¿Sí? Entonces la vanidad nos hace perder qué es lo esencial, qué es lo que realmente importa. Podríamos decir que el máximo extremo de la vanidad es creer que nuestra apariencia física o nuestra apariencia es la causa de nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Y que si nos viésemos diferentes,
nos sentiríamos diferentes. Uno de los ámbitos en donde esto se puede ver de forma más concreta es en los trastornos alimenticios, la anorexia y la bulimia, por ejemplo, en donde tengo la fantasía que si mi cuerpo calza con la imagen que yo imagino que tendría que tener, entonces voy a ser feliz. Normalmente a las personas que les pasa esto tienen una convicción profunda en que el día que yo me vea bonito o bonita, voy a ser feliz. Es una convicción a prueba de balas, digamos. Y entonces la persona se lo puede pasar toda su vida obsesionada por lograr el cuerpo que cree que tiene que tener, porque cree que ahí va a ocurrir la felicidad. Y la verdad es que si es que lograras ese cuerpo, pero cuando lo tienes, te sientes igual de mal. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente, porque nunca vas a poder calzar con la imagen, porque la imagen es un concepto en tu cabeza y la realidad nunca va a ser igual a un concepto. Entonces, no importa cuánto te esfuerces por llegar ahí, no vas a llegar. ¿Se entiende? Es decir, para que se entienda la diferencia entre el concepto y la realidad. Supongamos que yo dijese, voy a dibujar un círculo perfecto. En mi imaginación puede existir el círculo perfecto, pero en la realidad, no importa cuántos círculos haga, siempre van a tener una diferencia con el círculo perfecto. Entonces ese es el problema con la vanidad. No importa cuánto trabajes por esa imagen, nunca vas a llegar. Y la idea loca es creer que cuando llegues vas a ser feliz. Cuando llegues ahí, lo único que vas a haber conseguido es cercenar en mil pedazos a tu verdadero ser, para hacerlo calzar con una imagen. Entonces, cuando llegues ahí, ya no te va a quedar energía vital ni para respirar. Eso es lo único que va a pasar, si es que logras llegar. Pero no vas a lograrlo, porque la realidad no es un concepto. Entonces, esta es la cosa loca de la vanidad, ¿no? Se podría decir que es como si creyésemos que al cambiar el contenedor va a cambiar el contenido que está dentro. En la vanidad es el punto en donde más nos hemos identificado con la superficie del ser. Lo mismo, nuevamente la metáfora del océano. Es como si la ola creyese que ella es el ser y que todo lo que está ahí abajo en las profundidades no existe. Entonces yo soy la ola y además no solo soy la ola, tengo que ser una ola que se vea bien, estilosa así, esas olas bonitas así, esas que usan los surfistas, ¿no? Entonces yo tengo que lograr yo ser esta ola perfecta. Es imposible porque tú no puedes ser la ola perfecta a través de tus acciones, porque todo lo que surge a través de ti es manifestación del ser, y si el mar se mueve como se mueve un día, a lo mejor vas a ser esa ola, pero la mayoría de las veces no lo vas a hacer. Entonces, esta es una de las características del ego, que el ego es un esfuerzo por embellecer la forma que tiene la ola. Y al hacer eso, se perpetúa la experiencia de la separación y el sufrimiento. Entonces, mientras más intento ser esa ola que calce con la imagen que tengo de cómo tengo que ser, más sufro. Y entonces más ganas tengo de ser la ola perfecta, porque me imagino que cuando sea la ola perfecta, voy a dejar de sufrir. Es por eso que el ego nunca se detiene. Entonces, lo que les explicaba recién, cuando te sientas a meditar, lo primero que hay que hacer es ver que hay una actividad que no se detiene, que es completamente compulsiva. Tu mente está compulsivamente tratando de cambiar las cosas, tratando de resolverlas, tratando de ser lo que cree que tiene que ser. No se detiene, es automático, es irrefrenable ese impulso. Pero si te quedas contemplándolo, vas a empezar a sentir lo que hay debajo.
Y debajo de eso hay dolor, ansiedad, angustia, te cuesta respirar, hay frustración, hay cosas que no son bonitas. Y si tú te quedas ahí, en esa capa un poco más profunda, observando, simplemente viendo lo que está ahí, eso empieza a cambiar. Y te empiezas a dar cuenta que empieza a cambiar no porque tú haces algo, sino que porque el universo está en movimiento. Entonces, en lugar de estar en esta superficie tratando de hacer algo, permaneces en el no hacer. Y al permanecer en el no hacer, descubres que todo está cambiando dentro de ti constantemente y que ese cambio es una danza que está conectada con todo el cosmos. No tienes que hacer nada para hacer, no tienes que hacer nada para cambiar. Esa es la trampa del eneatipo 3 cuando intenta hacer un trabajo espiritual. ¿Cómo se hace? A mí me pasa mucho cuando trabajamos en terapia, una de las cosas que más hacen las personas 3 es, una vez que entendemos algo, ¿no? Supongamos que hacemos un ejercicio, la persona conecta con algo, qué sé yo, con su tristeza, su cansancio, y entonces termina la sesión y la primera pregunta que suelen hacer es, bueno, ¿y cómo lo hago entonces ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para resolver mi problema? Y realmente no hay nada más que hacer, nada más que hacer que ser consciente de tu verdad. Porque cuando eres consciente de esa verdad, empiezas a experimentar ese nivel más profundo y te das cuenta que ese nivel más profundo es un movimiento que está conectado con todo el universo. No tienes que hacer nada con eso, solo estar en ese lugar que es un poco más profundo que tu superficie. No se trata de hacer, se trata de dejar de hacer. Lo que empezamos a experimentar cuando permanecemos en esa verdad, aquí estoy ya hablando de la virtud del punto 3 que es la veracidad, es la capacidad de permanecer en tu verdad, sin hacer. Empezamos a descubrir que nosotros no tenemos que crear la vida a través de nuestras acciones, que nosotros no tenemos que crear la felicidad, que nosotros no tenemos que crear la persona que somos. Es más, no necesitamos ser alguien para que el movimiento siga sucediendo, para que las acciones sigan surgiendo. No necesito sostener una autoimagen para pagar las cuentas, no necesito sostener una imagen para hacer el amor. De hecho, esas imágenes dificultan que yo pueda pagar las cuentas, dificultan que yo pueda relacionarme con mi pareja. Entonces empezamos a experimentar que nosotros no somos los responsables de lo que nos sucede, sino que la vida sucede a través de nosotros. Almas dice aquí, si no crees que eres un hacedor independiente, entonces no tiene sentido creer que eres inadecuado o que eres un fracaso. Es decir, si yo pienso que todo lo que soy se debe a mis propias acciones, por supuesto que cuando mi vida no es como yo creo que tiene que ser, voy a sentir que es porque yo soy un fracaso, porque mis acciones han fallado. Esa es la mayor angustia del eneatipo 3, fracasar. Que mis acciones sean inefectivas y no lograrlo. Es muy angustiante. Pero si yo logro empezar a darme cuenta que que en realidad todas mis acciones son parte de todo el movimiento del universo y en realidad mis acciones son el universo haciendo a través mío. Es decir, mis acciones, mis decisiones no son algo que yo hago, es algo que sucede a través de mí. Entonces no hay fracaso, no hay fracaso posible, porque lo que me está sucediendo es expresión de el ser más profundo. Y cuando percibimos el ser más profundo, vemos que el ser más profundo es perfecto, es amor, es profundidad y multidimensionalidad. Y entonces me doy cuenta que lo que ocurre no es un fracaso, no es un conflicto, es exactamente lo que está pasando. El universo a través de mí está siempre teniendo éxito porque está haciendo el movimiento que siempre hace. Entonces ahí salimos de estar atrapados en esa imagen y vemos que somos expresión. El universo es expresión.
a través de mis acciones el universo se expresa. Esta es una experiencia que en el Diamond Approach, en el enfoque de Almaz y de Sandra Maitri, le llaman la experiencia de la perla, que es comenzar a experimentar que mi personalidad es un vehículo del ser. No es ya mi personalidad eso que bloquea al ser, sino que cuando empiezo a sentir mi profundidad, empiezo a experimentar que a través de mi personalidad el ser se puede expresar. Es muy bonita la experiencia de la perla. Es como, pensemos en la metáfora de la perla, que es un grano de arena que se mete dentro de una, ¿verdad? Un molusco y se empieza a convertir en una perla. Entonces es como si la personalidad, al estar ahora en contacto con las profundidades, se convierte en un vehículo en lugar de ser un obstáculo al ser. Entonces experimentamos que lo que somos espontáneamente, sin esfuerzo, es el ser expresándose. ¿Cómo cultivar la veracidad? Y esto es lo último y ya pasamos a conversar unos minutos. Lo primero para poder cultivar la virtud de la veracidad es ver nuestras mentiras. Lo primero es hacernos conscientes de que nos mentimos. Si yo no soy consciente de que me miento, no puedo ver más verdad en mí. Entonces, en el momento en que te das cuenta de que te has mentido, estás en la verdad. Tan sencillo como eso. No se trata de hacer nada más. Aquí realmente, en el punto 3 la virtud no tiene nada que ver con el hacer. Tiene que ver con el ver, no con el hacer. Y es interesante que tenga que ver con el ver, porque el punto 3 es alguien que está siempre buscando la mirada. Entonces se trata simplemente de ver que te estás mintiendo. No hay nada que hacer con eso. No hay que corregir nada, no hay que arreglar nada. Simplemente ver que te estás mintiendo. Porque en el momento en que ves que te estás mintiendo, estás experimentando tu verdad. Entonces, si por ejemplo yo digo, tengo que ser buena persona y tengo una sensación incómoda, no, no es que las otras personas me tratan mal, los otros no son tan bondadosos como yo y me doy cuenta que en realidad yo estoy enojado y que estoy tratando de ver cómo los otros son malas personas para ver que yo no estoy enojado y de repente puedo decir, ah, yo estoy enojado con los demás. Hmm. Entonces entro en un espacio más profundo de mí mismo. Eso es todo. Estoy en un lugar más profundo, más veraz. Se trata de ir desarrollando la capacidad de estar presente con mi verdad. Y en las primeras capas de presencia en la verdad es estar en contacto con lo que nos incomoda y quedarnos ahí sin hacer nada, simplemente viéndolo. ¿Sí? Entonces te sientas a meditar, te empiezas a dar cuenta que estás irritado. Por supuesto, no quieres estar irritado. Se trata de permanecer ahí, simplemente viendo que hay irritación. Eso es todo. Eso es estar en tu verdad. Y no quiere decir que la irritación es la verdad acerca de quién eres tú en un, ¿cómo decirlo?, espectro amplio. No, es ahora estoy experimentando irritación. No significa nada más que eso. Es aquí, en este instante, tu verdad. Porque la trampa también podría ser empezar a identificarse con la irritación. Ah, ahora estoy irritado, entonces yo soy una persona irritable. Y empiezo a construir una imagen en torno a que, claro, no soy bondadoso. Ah, entonces soy irritable. No, hay una imagen que pretende que soy bondadoso y ahora estoy irritado. Y no significa nada. Mi experiencia no calza con la imagen, eso es todo. Ahora, aquí y ahora. No significa nada más que estoy vivenciando esto. Entonces, se trata de poder estar en contacto con la vivencia, que es lo que siempre yo enseño, ¿no? Simplemente permanecer en contacto con lo que te está sucediendo sin tratar de cambiarlo. La primera dificultad que aparece es esa, que empiezan a aparecer imágenes, ¿no? Y queremos volver a las imágenes. Pero si permanecemos en contacto con la experiencia, entonces esas imágenes empiezan a perder fuerza.
porque empezamos a estar en un lugar más profundo de nosotros mismos. Se podría decir que este proceso de identificarse con las imágenes es la capa más superficial de la conciencia, es la cáscara, ¿ya? Para empezar a desidentificarnos de las imágenes necesitamos entrar en una capa más profunda. ¿Y cómo se hace eso? No haciendo. Cuando detienes el hacer, de pronto estamos en una capa más profunda, estamos sintiendo nuestras sensaciones más profundas. Y cuando estamos en las sensaciones más profundas, nos damos cuenta que todas esas identificaciones en realidad son solo imágenes, no es lo que realmente somos. Y que no pasa nada si no las somos. Entonces, para poder ir desidentificándose de todas estas imágenes, necesitamos descender más profundo. Y para que ese descenso ocurra, necesitamos permanecer presentes en nuestra experiencia durante un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Es una práctica. No sucede si no hacemos la práctica de estar presente. Y una vez que estamos en ese espacio profundo, permitimos completamente todo lo que está sucediendo. Si surgen sensaciones incómodas, las permitimos. Si surgen recuerdos desagradables, los permitimos. Simplemente permitimos nuestra experiencia, así tal cual como es. La verdad que está surgiendo en este momento, le decimos sí y permanecemos con eso. No tomamos posición, que eso ya lo hemos estado practicando. En la medida que permanecemos en esa profundidad, empezamos a ver que todo esto que está sucediendo realmente es expresión de algo más profundo todavía, y eso es el ser. Y ahí recuperamos nuestra profundidad. Entonces, si alguien quiere preguntar, por favor, me dice y conversamos. ¿Cómo se diferenciaría este autoengaño del 3 en el resto de los eneatipos? Porque todos nos autoengañamos. ¿Cómo se diferenciaría ese autoengaño en el 3? Sí, en el caso del 3, igual que en todos los eneatipos, lo que ocurre cuando uno pertenece al eneatipo específico es que uno se sobreidentifica con esa estructura. Entonces, por ejemplo, en el caso del 1, se sobreidentifica con el super yo, al punto que la persona cree que es su super yo. En el caso del 8, la persona se sobreidentifica con el animal interno, al punto que la persona cree que es el animal interno. Entonces tengo que vivir la vida defendiendo a mi animal interno porque es lo que soy. En cambio, el uno cree que él es el super yo. Él es la voz del bien y la corrección. Yo soy eso. Todas las otras partes de mi ser, eso no soy yo. Entonces tengo que convencer a todos de que sean como yo, porque yo soy la corrección, ¿se entiende? Entonces, en el caso del 3, la persona se identifica tanto con el ego ideal que cree que ese es su verdadero ser. Y para identificarse con el ego ideal hay que estar constantemente haciendo algo para representar al personaje. Porque el ego ideal es un concepto, es un personaje, igual que en una obra de teatro. Cuando tú lees una obra de teatro hay una parte en donde describen a los personajes, cómo se visten, cómo actúan, cómo piensan. Y entonces después tú vas leyendo la obra y tienes que representar al personaje. Y si durante la obra tu representación no calza con el personaje, todos van a decir, qué mal actor, qué mala la obra. Los actores no, se notaba que no podían representar el personaje porque, no sé, no le creí, ¿no? Entonces el eneatipo 3 tiene que hacer creíble al personaje. Y eso significa estar todo el tiempo haciendo, 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 en un esfuerzo permanente por hacer todo lo que se necesita para ser el personaje. Y en el caso del 3 es en donde más se lleva al extremo esto. Todos los otros lo hacemos, pero nunca tanto como el 3. Entonces, para el 3, la vida es un asunto de cuál es el personaje en este momento y qué tengo que hacer para representarlo. Entonces, voy a la reunión familiar donde está mi abuelita porque le estamos celebrando el cumpleaños. Bien, ¿cómo soy la mejor nieta para mi abuela hoy día? Porque eso es lo que hay que representar. Después voy al trabajo.
Y en el trabajo, qué sé yo, tengo un jefe y tengo compañeros. Bien, ¿cómo soy el mejor compañero de mis compañeros de trabajo y cómo soy el mejor empleado para mi jefe? Después voy al supermercado y entonces paso por la caja y cómo soy el mejor cliente para esta cajera. Después me subo a un taxi, cómo soy el pasajero más agradable para este taxista. Te Después me toma. bajo del taxi, llego a mi casa y veo a mis hijos, cómo soy la mamá más perfecta para mis hijos. En todo momento siento que tengo que actuar el personaje correcto, el personaje que más agrade a la expectativa del otro. Los otros eneatipos no logran hacerlo en todo momento, ¿se entiende? No quieren tampoco hacerlo porque queremos descansar, queremos más vacaciones. El 3 no se toma vacaciones. Esa es como la diferencia. Y entonces a los 3 les pasa que muchas veces tienen la sensación de que no saben quiénes son. Es muy potente esa sensación en los 3. Porque, claro, represento todos los personajes, pero bueno, y ahora que ya se terminaron las actuaciones, ¿quién queda? No queda nadie. Esa es la sensación. Y es una sensación de mucho miedo, ¿te fijas? Entonces es como un actor que creyera que cuando esté en el escenario representando el personaje, ahí soy. Y cuando se termina la obra, no sé quién soy, no existo. Eso da mucha angustia. Es una sensación como si te fueras a disolver en el vacío, que es muy angustiante. Puedes llegar al ataque pánico con esa experiencia. Todos los demás eneatipos saben que si no estoy representando un papel, sigo existiendo. En el caso del 3 es tan fuerte la sobreidentificación con el ego ideal que si no estoy representándolo, siento que dejo de existir. Como que me había confundido un poquito como entre el 1 y el 7, Ujú. porque el 7 hace mucho, pero el 7 hace para no contactar con lo que está sintiendo. Y el 1 ya cree que es el mejor. Como que esa sería una manera de Sí, diferenciar. el uno se siente correcto y se siente dueño de la verdad y siente que es el ejemplo. Entonces, el uno no tiene tanto la sensación de estar actuando un papel. El uno siente que está Es el haciendo lo papel. correcto. Entonces, él no está actuando, él no está en la obra. O sea, si el mundo fuera una obra de teatro, el eneatipo uno es el crítico que está sentado opinando si lo están haciendo bien. Él no es un actor. Pero de alguna manera, ser el crítico es un personaje igual. Eso también es ser un personaje. Pero este personaje no lo vive como... El 3 es el que está actuando, entonces puede ser cualquier personaje, pero el crítico es el crítico. Entonces yo siento que soy el crítico, no siento que estoy actuando. Y yo me duermo como crítico, me despierto como crítico, como crítico, me baño como crítico, me relaciono y soy el crítico. Ya está. Ese soy. Entonces hay una sensación de una identidad más estable. O en el caso del eneatipo 7 también hay una sensación de un quién soy más estable, no es una autoimagen tan camaleónica. Y en el caso del 7 el 7 se siente orgulloso de su capacidad de tener miles de técnicas para evitar el aburrimiento, el sufrimiento y el dolor. Y entonces siempre está, es como una especie de mago que saca trucos del sombrero para evitar sufrir. Entonces yo soy el mago, ya está. ¿No? Entonces, en la obra de teatro, el 7 a lo mejor sería el tipo encargado de los efectos especiales, los sonidos y hacer que la gente lo pase bien, no sé, como algo así. Hay una sensación más estable, entonces si los otros no me reconocen, en la imagen que yo quiero dar, el 7 igual y el uno son como que no sienten que desaparecen tanto como el 3. Pero al 3 le pasa que cuando ya desaparecen las miradas del público, es como no sé quién soy. Y es muy dolorosa esa experiencia. Yo he tenido varias personas, 3 en terapia, y me acuerdo, por ejemplo, una chica, en la pareja a los 3 les pasa mucho que se mimetizan mucho con la expectativa de la pareja. Empiezan a hacer las cosas que la pareja quiere, tienen los proyectos que la pareja quiere, viven la vida que la pareja quiere, y de repente empiezan a tener la sensación, pero yo no sé qué quiero yo. Yo no sé si lo que estamos haciendo juntos es lo que yo quiero, lo que él quiere. Y de repente la necesidad como de diferenciarme de eso, pero si me diferencio de eso tampoco sé qué quiero yo, entonces como una sensación así como de no sé dónde estoy. Incluso la gente alrededor puede tener la sensación como que tampoco saben muy bien quiénes son.
ahí está como la conexión con el 9 del 3, ¿no? Digamos, el 3 se desintegra hacia el 9, y que sería como el punto de máxima confusión entre los papeles que represento con mi verdadero ser. Entonces, eso sería como el 3 cayendo en el olvido. Eso. Por ejemplo, si el 3 siempre está como en el quehacer, el hacer algo, hacer algo, hacer algo, como productivo, entonces como que, ¿cómo se daría cuenta si está haciendo, es como que para mí, por ejemplo, si yo fuese un 3 que estoy como en la duda, ¿verdad? Entre el 3 bueno, con esto creo que sí, que sí soy, pero es como que no me, cuando sentía que era un 4 es como que era más aceptable que el 3 por el 3 como que vergüenza ser un 3 aceptar ser un 3. Pero, por ejemplo, si el 3 siempre está en el quehacer, es como, ¿cómo saber si estoy conectando con algo verdadero? Porque, por ejemplo, ahora yo hago algo que me gusta y que disfruto haciendo. Pero, sin embargo, igual siempre estoy buscando más información y igual sigo haciendo, solo que ahora lo disfruto. Antes lo hacía porque había que hacerlo nomás. Eso es un mayor nivel de conexión con tu ser real. O sea, en el máximo nivel de desconexión estamos trabajando para la expectativa de otro. Y ahí no hay realmente nada que yo esté recibiendo, ¿no? Es como en el máximo nivel de desintegración, cuando estamos en este juego de la imagen, de verdad nuestros actos son para lo que los otros van a ver de nosotros. No hay nada para nosotros ahí, es tremendo, es como, es una autoexplotación en lo que caemos cuando estamos en eso. Ahora, en algún momento de tu vida tú te diste cuenta, esta vida no me gusta a mí, ¿sí? Y entonces dijiste, quiero encontrar algo que a mí me llene más, que a mí me haga sentir más feliz y conectada conmigo. Entonces empezaste a tomar decisiones y empezaste a hacer cosas que sí que te gustan más y que disfrutas más y que sientes que están más en sintonía con lo que tú sientes y eres. Eso es porque evidentemente te saliste del personaje en cierta medida y entonces ahora estás pudiendo actuar desde un lugar más profundo de ti misma, pero evidentemente, o sea, no es un pero, no es pero, y ya tienes esta personalidad construida que tiene una capacidad de ser eficiente, de hacer, de funcionar, de avanzar. Pero ahora todas esas cualidades ya no están al servicio solamente de la mirada de los otros, sino que también están al servicio de tus propios deseos. Se podría decir que a medida que nos vamos integrando, las características de la personalidad, las habilidades de la personalidad pueden comenzar a estar al servicio de nuestro ser. O bien, las habilidades de la personalidad pueden estar simplemente al servicio de la desconexión, del olvido. Entonces, a medida que progresivamente nos vamos integrando, esas habilidades que nuestra personalidad ha desarrollado empiezan a trabajar para nosotros. Pero son las mismas habilidades de siempre. La diferencia es de dónde las estamos usando. Y eso es a lo que se le llama la perla. Que la perla es cuando nuestra personalidad, la de siempre, con las habilidades que desarrollé y que conoce, empieza a hacer, a expresar nuestro ser. Por supuesto que hay momentos en donde estás haciendo algo que tiene más que ver contigo, pero seguramente a veces te pierdes en ese hacer y también estás estresada haciendo estas cosas que te gustan. Entonces ahí de nuevo la personalidad se arrancó con sus tarros, como decimos en Chile, y está actuando sola, desconectada del ser. Y de pronto te das cuenta y te das cuenta, "Ah, estoy haciendo demasiado, me estoy estresando en exceso, necesito descansar", y vuelve. Y quizás retomas la acción desde un lugar que te da más placer. Entonces ahí está de nuevo más integrada. Y así vamos conectando, desconectando, y ese es un proceso que va a durar muchos años y muchas generaciones. Eso, Sí. respondí la Incluso, pregunta. incluso, sí, sí. Incluso me acuerdo un día que dijo algo como que hoy día voy a descansar, no me acuerdo, en una clase. Y entonces yo dije, ya, yo igual no voy a hacer. Y la verdad es que me costó no hacer, como que estuve no haciendo, pero fue como con las horas así como contadas. Ujú. Ya fue Ya, un hacer muy eficiente, fue un no sí, hacer eficientemente, con horas, con sí, horas. Está bien, ahí está tu tres, ¿te fijas? Y lo que yo te diría es como,
ninguna característica de personalidad en sí misma está mal. Realmente la personalidad es como una caja de herramientas. Entonces es súper importante cuando empezamos a descubrir nuestro eneatipo y esas características, como salir de ese juego de sentirse avergonzado, porque todos los eneatipos, cuando nos damos cuenta de nuestras trampas, nos da una vergüenza espantosa, porque somos todos unos tramposos, unos mentirosos. Es así, pero Mm. la verdad es que si nos empezamos a criticar por ser como somos, nos perdemos lo que realmente importa. Lo que realmente importa es poder estar en esta capa más profunda de nosotros mismos y quedarnos ahí criticándonos porque qué pésimas personas somos. En el fondo, es seguir en el juego de la autoimagen, ¿te fijas? Ah, no calzo con la imagen que tenía de mí mismo. Y claro, y el eneagrama te muestra todo lo que hay debajo, y entonces obviamente todas las imágenes idealizadas que tenemos de nosotros mismos se nos caen en pedazos cuando empezamos a ver nuestro eneatipo. Y eso le pasa a todos los eneatipos. Entonces es un buen síntoma en cierto sentido, como que te veas en el 3 y te mueras de vergüenza, quiere decir que estás reconociendo algo. Entonces mi sugerencia sería es como, no te critiques, está perfecto, como si construiste esa personalidad es porque hubo una historia difícil, hubo un montón de situaciones a las que te tuviste que adaptar y tuviste que sobrevivir. Y en eso, en realidad, más bien tendríamos que sentirnos orgullosos por haber sido capaces de sobrevivir a un montón de cosas que de verdad fueron muy traumáticas y difíciles. Habla de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de adaptación, de alguna manera habla del cariño que nos hemos tenido también. Si bien es cierto, tiene un lado muy feo, también es lo que nos ha salvado, es lo que nos ha permitido sobrevivir y lo podemos mirar con amor. Y en lugar de criticarnos por haber sido tan geniales y haber desarrollado un mecanismo de adaptación, creo que la pregunta que mejor nos viene es preguntarnos bien, esto es lo que desarrollé, este fue mi mecanismo de adaptación. ¿Cómo lo hago para poder estar en contacto con algo más profundo y que todos esos mecanismos trabajen para mi ser, en lugar de ser esclavo de mis propios mecanismos? Entonces, si tu verdadero ser necesita descansar, la pregunta no es qué mal que soy un tipo 3 qué vergüenza, sino es, bien, ¿cómo lo hago para descubrir cómo parar un rato? Eso es todo, ¿se entiende? Eh, sí, no, sí, de verdad, es que de verdad, pues si por algo Claudio Naranjo le llamó a cada eneatipo como un pecado capital, es porque realmente todos son muy feos, si ninguno es lindo. Así que no se preocupen, somos todos feos, así que si somos todos feos no hay de qué avergonzarse. ¿Y cómo fue la infancia de ese 3? Porque, por ejemplo, el 9 decíamos que tenía generalmente un hermano que siempre, el epiléptico, ¿cierto? Entonces tenía era como invisible. En el caso del 3 como una mamá muy crítica, se me ocurrió, ¿no? Y como muy perfeccionista y que tenía que adaptarse como a muchos personajes. Sí, ese es un escenario posible. Y, y más que crítica, o sea, también crítica, evidentemente, pero sobre todo como con expectativas narcisistas. ¿Qué quiere decir expectativas narcisistas? Que la mamá espera que el hijo sea algo que le hace juego a su ego ideal. Entonces, qué sé yo, si yo soy de la realeza, yo quiero que mi hijo sea un príncipe. Pero si mi hijo es un príncipe, yo parezco reina. Entonces mi hijo tiene que actuar como príncipe. Y todo lo que no parezca príncipe, lo controlo, lo reprimo, lo critico, lo ataco, lo ignoro. Y cada vez que mi hijo parece un príncipe, le muestro a todas mis amigas, miren, mi hijo es como un príncipe. Porque yo sé que si todos ven a mi hijo como un príncipe, van a decir, ah, y tú eres una reina. ¿Se entiende? Eso es una expectativa narcisista. Entonces, lo que hubo mucho en la historia de los tres fue mucha expectativa narcisista. Y la expectativa narcisista puede ir de la mano con la crítica y sobre todo con el control. Esta cosa así como, no, es que no puedes gritar porque ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Me entiendes? Hay mucha preocupación por la imagen. Entonces hay una cosa como de control relacionado con estas expectativas narcisistas. Y también
cuando tenemos el 3 de conservación, hay muchas situaciones en donde, muy similar al eneatipo 1, la persona tiene que resolver muchas cosas para los demás. El 3 de conservación se confunde muchas veces con el 1 porque se llama seguridad, que es como la necesidad de ser eficiente para que todo funcione a mi alrededor. Entonces a veces hay historias de un hermano que estaba enfermo, un papá que se murió y cosas así en donde el hijo también asume muchas responsabilidades, pero aquí no con la pretensión de ser correcto, sino como de ser visto. Es como si yo soy este hijo que le resuelve la vida a todo el mundo, entonces no voy a ser una decepción. Esa es la diferencia entre el 3 y el 1, que el miedo del 3 es el miedo a decepcionar a los demás, que los demás me miren y yo vea en su rostro que no soy lo que ellos esperaban. En cambio, en el 1, el miedo es más bien que los otros vean que no soy perfecto, que no soy correcto y vean que soy malo. No, no es exactamente la decepción, es como tiene que ver con el bien y el mal, el tema del 1, es como una cosa más bíblica, más religiosa. En el caso del 3 es simplemente no gustar, no agradar. Eso. Llena de información y de hipótesis y así. Yo pienso que soy 3 y todo, casi todo lo que hablamos me encaja muy bien. Am, pero hay algo y es como noto que en algunos espacios, en lugar de intentar, ¿cómo se llama esto? Bueno, como imitar lo que veo como ideal, lo que quiero hacer es que no me vean y ser muy reservada y ojalá no salir y no tener que hablar con nadie. Que eso me suena más como al 5 sin saber mucho de enneagrama, pero bueno, quería saber tu opinión si qué podrá hacer eso. A los 3 les pasa que también tienen la sensación como de que soy insuficiente. En el fondo siento que no soy lo suficiente, porque obviamente como es tan alta la expectativa que tengo que cumplir, siempre siento que estoy en falta. Y entonces estoy siempre esforzándome por alcanzar esa imagen. Pero ¿qué pasa si estoy en una situación en donde no voy a lograrlo? Entonces por supuesto que dan ganas de desaparecer porque está la experiencia de la vergüenza. La vergüenza es el deseo de borrarse a uno mismo, porque siento que lo que soy es inmostrable y que si me muestro, por supuesto que no voy a recibir la aprobación o el cariño o la validación. Entonces, obviamente que también te pueden dar un montón de ganas de desaparecer si eres 3. Quizás la imagen que he mostrado del 3 es más como el 3 que está ahí como lográndolo y estar en la cancha, pero uno no se siente todo el tiempo así, ¿no? Entonces eso también es una experiencia muy habitual en los 3, la sensación de inseguridad, de ansiedad, de vergüenza, de no querer salir, de no querer mostrarse, ¿no? Y quizás una de las diferencias entre el 3 y otros eneatipos cuando sienten vergüenza es que a pesar de todo el 3 lo intenta. Hay otros eneatipos que cuando tienen vergüenza desisten más fácilmente, pero el 3 es más persistente que los demás en general. Entonces, encuentra la forma. Muchas veces los 3 cuando son niños o adolescentes han tenido como la vivencia de haber sido muy tímidos, muy vergonzosos, muy inseguros. Y de pronto llegó la adolescencia y descubrí una fórmula para sobreponerme a eso y sacar una personalidad. Es esta cosa como del self-made man, el hombre que se logra hacer a sí mismo. Entonces yo era una cosa poquita, chiquitita, así como casi invisible, y entonces logré de a poco, con constancia, ir desarrollando una personalidad, y entonces ya en la adolescencia lograba tener una personalidad más expansiva, mostrarme un poco más, ¿no? Pero está ahí ese niño tímido, muerto de miedo, que se quiere ocultar.
Entonces, por eso aparece esa experiencia. El 3 tiene una conexión con el 6 y el 6 es el miedo. Y por supuesto que cuando uno tiene miedo quiere huir y esconderse y no saber nada del mundo. Entonces, esa experiencia está dentro de todos los tres. Y la mayoría de los tres oscilan entre este que está ahí ¡pua! Dándolo todo y este que ya como que ahora ya me empezó a dar susto, me quiero esconder, pero ahora tengo que seguir, ¿no? Y con una lucha ahí entre me quiero esconder, pero tengo que igual seguir y tengo que darlo todo, entonces voy a la batalla, ¿no? Entonces son bien constantes los tres, son bien insistentes, persisten hasta que lo consiguen, aunque les cueste. Y hay una vivencia de que me cuesta. Eso es muy de la experiencia del 3. A diferencia de otros eneatipos que no tienen tanta sensación de tener que estar luchando por lograrlo. El 3 sí lo vive como normalmente como un esfuerzo, como una lucha en donde pone mucha energía, mucha adrenalina, mucho esfuerzo. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.